Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Acompáñenme a orar antes de iniciar con la enseñanza del día de hoy. Señor Dios, en esta noche quiero agradecerte, Dios, porque sabemos que tú nos has escuchado, Dios. Hemos pedido cada una de estas cosas conforme a tu voluntad, Señor. Pido, Señor, en esta noche que sea tu Espíritu Santo enseñándonos tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo enseñándonos estas doctrinas, Señor, acerca del pecado, Señor. Y que seas tú recordándolo en cada momento de nuestras vidas, Señor, para que de esa manera podamos glorificarte a ti, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No, mis hermanos, hasta el día de hoy nosotros hemos visto ya 6 capítulos de nuestra confesión de fe y a manera de resumen general, nosotros hemos aprendido que las Sagradas Escrituras son nuestra única autoridad máxima o suprema. Eso lo hemos aprendido. Las Escrituras están por encima de todas las cosas. Número 2, vemos que en las Sagradas Escrituras nosotros podemos ver quién es Dios, podemos conocer cuáles son los atributos de Dios, cuáles son esas perfecciones de Dios y conocer un poco acerca del misterio de la Trinidad. En las Sagradas Escrituras también vemos claramente el decreto de Dios y cómo Él ha establecido y conoce todo lo que ha de acontecer. Las Sagradas Escrituras nos muestra claramente que Dios conoce a sus escogidos. Dios conoce a sus escogidos. Las Sagradas Escrituras también nos enseñan que Dios ha predestinado a algunos hombres para salvación. En las Sagradas Escrituras vemos cómo Dios creó todas las cosas. Dios crea el mundo y todo lo que en él existe y lo creó completamente bueno. Y en las Sagradas Escrituras conocemos acerca de la divina providencia o cómo Dios guarda lo que ha decretado que ha de acontecer en el futuro. Dios ejecuta lo planeado o lo decretado de acuerdo a su voluntad. Y por último, vamos en el capítulo 6 del pecado o de la caída del hombre del pecado y su castigo. Hemos aprendido que ciertamente Dios creó al hombre bueno, pero el hombre decide desobedecer a Dios. Y por lo tanto, debido a ese primer pecado, todos nosotros heredamos el pecado y la muerte. Por lo tanto, nosotros estamos totalmente corrompidos y estamos totalmente depravados. Adán se convirtió en nuestro mejor representante en el Edén y su pecado fue imputado o cargado o atribuido a nosotros. Por lo tanto, todos somos concebidos en pecado y somos merecedores de la muerte. Así que, mis hermanos, a partir de ahí, todos nosotros estamos incapacitados a querer todo bien espiritual. Todos los hombres sin Cristo estamos incapacitados para querer todo bien espiritual. Así que, mis hermanos, hoy culminamos el capítulo número 6 de la caída del hombre, del pecado y su castigo, pero que quiero que hagamos o nos hagamos las siguientes preguntas. Número 1, ¿los cristianos pecan? ¿Sí o no? ¿Los cristianos pecan? ¿Usted dice no tener o cometer pecado? ¿Sí o no? ¿Usted dice no tener pecado o usted dice no cometer pecado? ¿Usted ha pecado? Y la última pregunta es, si soy cristiano, ¿por qué sigo pecando? ¿Y hasta cuándo estará ese pecado en mí? Son preguntas para meditar. Mis hermanos, si usted ha respondido con sinceridad a estas preguntas, no tendrá problema en entender lo que Dios establece acerca del pecado, de la caída del hombre y de su castigo en las Sagradas Escrituras. Así que quiero que me acompañen a 1 de Juan 1, versículo 8 y 10. O versículos del 8 hasta el 10. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10.
Dice la palabra del Señor, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que mis hermanos, este es un texto muy diciente y creo que con este texto podemos responder todas las preguntas que yo les realicé. En el día de hoy estaremos viendo el pecado remanente o esa reserva o residuo de pecado que todavía queda en nosotros. Así que quiero que me acompañen a lo que dice el párrafo número 5 del capítulo número 6 de nuestra confesión de fe. Lo leo completo para ustedes. Dice, la corrupción de la naturaleza pecaminosa, permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Así que mis hermanos, analizaremos primeramente lo que dice esta primera parte de nuestra confesión de fe, la cual dice lo siguiente: la corrupción de la naturaleza pecaminosa, permanece durante esta vida en los que son regenerados, en los que son cristianos, en los que son creyentes. Acompáñenme a leer Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20, para apoyar esto lo que dice nuestra confesión de fe. Dice la palabra del Señor, ciertamente no hay hombre justo, no hay hombre bueno en la tierra que haga el bien y nunca peque. Este texto, mis hermanos, deja claro que no hay ningún justo, ninguna persona regenerada es completamente justa o no puede decir que nunca ha pecado. Miremos lo que dice ahora Romanos 7, desde el versículo 14 al 24. Lo que dice Pablo, ya siendo creyente, se lo está diciendo a personas creyentes también. Dice la palabra del Señor, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y quiero que presten atención lo que dice Pablo, 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo que solo busca pecar? ¿Quién me librará de este cuerpo que solo busca rebelarse en contra de la ley del Señor? ¿Quién me librará? Este texto nos deja claro que hay un remanente de pecado que todavía está en nosotros como creyentes y que claramente nos impulsará a rebelarnos contra la ley de Dios. Aquí quiero hacer un paréntesis porque
Algunos pueden utilizar este texto y decir, no, Pablo está diciendo que él no peca. Él dice aquí claramente que no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Parece ser que Pablo está diciendo, pueden decir algunos, que el que peca no es él, sino el pecado que mora en él. Eso es falso, mis hermanos. Pensar de esa manera es totalmente contrario a lo que las Sagradas Escrituras establecen. Así que, mis hermanos, tengamos cuidado de cómo interpretamos las Escrituras cuando se trata del tema del pecado. Hay que tratar con mucho cuidado, mis hermanos, este tema del pecado, para no irnos a unos extremos que son totalmente peligrosos. Así que, mis hermanos, sigamos leyendo lo que dice el párrafo 5 de nuestra confesión de fe. Leo la primera parte y luego la segunda. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. La naturaleza pecaminosa permanece durante esta vida en los que son creyentes o en los que son cristianos. Y aunque, pero, sin embargo, aunque este pecado que comete el creyente sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Esos pecados que usted comete siendo creyentes son pecados. No podemos decir que no pecamos, estamos pecando. Así que, mis hermanos, ciertamente muchos textos nos dejan claro que nuestros pecados son perdonados si verdaderamente nos arrepentimos y nos apartamos de ellos. Veamos lo que dice Primera de Juan, que ya lo leímos, 1:9. El texto dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como creyentes debemos confesar nuestros pecados. Miremos lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados, es lo contrario a confesarlos, no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona o se aparta, hallará misericordia. Así que, mis hermanos, nosotros como regenerados, como cristianos, como verdaderos creyentes del Señor, estamos llamados también a mortificar o hacer morir nuestros pecados y a andar en el Espíritu. Y estos versículos que voy a leer a continuación deben leerse juntamente con Romanos para no irnos a extremos peligrosos. Miremos lo que dice Gálatas 5:16 al 17. El mismo Pablo hablando a los de Gálatas, a los de Galacia, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Así que, mis hermanos, estamos llamados a andar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de nuestra carne. Miremos lo que dice Colosenses 3, del 5 al 17. Es el mismo Pablo hablando. Colosenses 3, 5 al 17 dice, haced morir. Haced morir. Es una orden, es un mandamiento. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal, Pablo? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, vivíais en ellas. Pero hasta ahí no se queda la cosa, porque muchas veces nosotros como creyentes creemos y pensamos que los únicos pecados son la fornicación, la impureza, la mentira, etcétera, etcétera. Pero Pablo dice en el versículo 8, pero ahora dejad, también es una orden, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que, mis hermanos, hasta aquí nosotros hemos visto que ciertamente el pecado permanece en nosotros, ese pecado remanente permanece en nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Nosotros vamos a dejar de pecar el día que nos vayamos de esta tierra. Pero, por otro lado, la confesión de fe nos deja claro que esos pecados que usted comete, ese pecado que usted y yo cometemos siendo creyentes, es pecado. Por esos pecados debemos arrepentirnos, debemos confesarlos y debemos apartarnos, como lo dice Pablo, debemos hacer morir esas cosas o esas obras de la carne. Como conclusión, mis hermanos, quiero primeramente leer todo el párrafo para que tenga un poco de sentido lo que quiere decir nuestra confesión de fe con relación a ese pecado remanente que aún sigue en nosotros. La corrupción de la naturaleza pecaminosa o de la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados, en los que son cristianos, en los que son creyentes. Y aunque aquella sea ciertamente perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecados. Así que, mis hermanos, con este párrafo finalizamos el capítulo número 6 correspondiente al mayor problema que nosotros tenemos en esta tierra, que es el pecado y el castigo como consecuencia. Por lo tanto, mis hermanos, teniendo en cuenta que estamos incapacitados totalmente para querer todo bien espiritual, Dios tiene que hacer algo por nosotros. Si usted desea saber qué hizo Dios o qué ha hecho Dios para librarnos del pecado y de ese castigo que merecemos por ser pecadores, lo invito a que no se pierda las siguientes enseñanzas los próximos miércoles, que estarán relacionadas con el pacto que Dios hace con el pecador. Y posteriormente vamos a ver a Cristo como mediador de ese pacto. Así que, mis hermanos, quiero que vean que todos los temas que trata la confesión de fe son como de una manera consecutiva. Uno va llevando al otro. Vamos por el pecado. Usted está en pecado, usted está en problemas, entonces está incapacitado de hacer todo bien o desear todo bien espiritual, y por lo tanto Dios tiene que hacer algo por usted para salvarlo de ese pecado y de ese castigo por ese pecado que usted comete. Así que, mis hermanos, quiero finalizar con lo que dice Romanos 8:13. Es un mensaje o un versículo para que estemos alerta, para que no caigamos en el extremo de que ya Dios me perdona, ya Dios perdonó todos mis pecados y yo puedo seguir pecando. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si usted, mi hermano, vive conforme a los deseos de la carne, va a morir, va a perecer. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces
viviréis. Mis hermanos, el llamado es a que hagamos morir esas obras de la carne con la ayuda del Espíritu Santo. Oremos, mis hermanos, para finalizar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias porque hemos aprendido, Señor, acerca de ese pecado remanente que sigue aún en nosotros, Señor, y seguirá en nosotros hasta que partamos de esta tierra, Señor. Pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a mortificar nuestros pecados, Señor. Que seas tú ayudándonos a hacer morir, Señor, lo terrenal en nosotros. A que tú hagas morir, Señor, la fornicación, el adulterio, la mentira, Señor, que hay en nuestras vidas, Señor, y que son pecados visibles. Pero también, Señor, ayúdanos a hacer morir esos pecados que muchas veces los tratamos como si no fuesen pecados, Señor. Ayúdanos a morir, Señor, a la ira, al enojo, Señor, a la mentira, Dios. Ayúdanos a mortificar también esos pecados, Dios, que atentan contra ti, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor, a mortificar todos nuestros pecados, Señor. A vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor. A agradarte, a glorificarte con nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente hacer el bien está en nosotros, Dios. O el querer hacer el bien está en nosotros y en nuestros corazones, Dios. Pero no al ejecutarlo, Señor. Casi siempre o siempre, Dios, nos rebelamos voluntariamente contra ti, Dios, que eres un Dios santo, que eres un Dios perfecto y un Dios bueno, misericordioso con nosotros, Señor. Gracias te damos por Cristo, Dios. Gracias porque gracias a ese sacrificio tú nos libraste de la esclavitud del pecado, Señor, para gozar de ti eternamente, Dios. Gracias, Dios, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.